En el amor que termina hay un sufrimiento que no puedes evitar. El dolor de perder lo que era valioso. Porque no solo se acaba una persona, se acaba una versión de tu vida, se acaba la idea de nosotros, se acaba el plan, se acaba el lugar en el mundo que le daba ese vínculo. Se acaba la rutina, los códigos, los chistes, los lenguajes compartidos, las certezas. Y ese dolor es el sufrimiento necesario. Es el precio de haber amado. Es el costo de haber sido humano. Pero luego aparece otro tipo de sufrimiento, uno que uno mismo fabrica y que llamamos innecesario. Revisar fotos para destruirte, buscar señales para ilusionarte, escribirle 1000 veces desde la ansiedad, compararte con quien venga después, porque el dolor, cuando es mirado, pierde su tiranía, su fuerza, mientras que cuando es evitado, se vuelve un monstruo. ¿Qué tanto nos podemos dejar ser y mostrarnos en nuestras luces, en nuestras sombras, o vivimos con miedo? Solo aquel que puede ser en el mundo sabe la profunda libertad que se experimenta. Hola, bienvenidos y bienvenidas a su podcast Ad Propositum. Hoy con las reflexiones que nos caracterizan, hablando de la diferencia entre resignación y aceptación cuando enfrentamos estos duelos amorosos que a veces nos parten un poquito el corazón. Vamos a iniciar, igual que siempre, con las preguntas que suelen enviarme. ¿Cuál es la diferencia real entre resignarte a que se acabó la relación y aceptar que se acabó? La resignación es una cárcel silenciosa, no grita, no rompe nada, pero te apaga. En la resignación sientes que ya no hay nada que hacer y te quedas ahí, mirando el techo, como quien se acostumbra a vivir con esa piedra en el pecho. No te duele menos, pero te duele algo estático, porque la resignación es como un dolor inmóvil, como agua estancada donde el sufrimiento se pudre lentamente y empieza a oler a amargura. En cambio, la aceptación no es estar de acuerdo, no es me gusta lo que pasó, no. La aceptación es mucho más valiente, es decir, esto está ocurriendo, sin pelear con la realidad como si pudieras torcerla a punta de rabia o súplica. Aceptar se parece más a un río. Hay agua, pero el agua no es la misma. Un día lloras, al otro día te ríes, al otro te enojas, al otro te vuelves a quebrar y aún así sigues fluyendo. Vas caminando el proceso. En la resignación te vuelves pequeño, en la aceptación te vuelves humano. Y lo humano, aunque duela, siempre respira. ¿Por qué duele tanto cuando se acaba el amor, incluso si sabías que era lo mejor? Porque no solo se acaba una persona, se acaba una versión de tu vida, se acaba la idea de nosotros, se acaba el plan, se acaba el lugar en el mundo que le daba ese vínculo, se acaba la rutina, los códigos, los chistes, los lenguajes compartidos, las certezas, y sobre todo se activa una angustia muy profunda, la sensación de que esto que era mi hogar ahora se volvió vacío. Por eso el duelo amoroso no es solo tristeza, sino que te confronta con algo que el ego odia, la impotencia. Y ahí aparece la tentación más peligrosa. Rogar para no perder, humillarte para no sentir, perseguir para no aceptar, odiar para no extrañar, o anestesiarte para no tocar el fondo. Pero tocar el fondo a veces es necesario. Porque solo cuando tocas el fondo, el alma entiende algo simple. Ya no hay nada más abajo. Y esa certeza, aunque no lo creas hoy, es el inicio de la libertad. ¿Qué significa sufrimiento necesario en el duelo de pareja y cómo se diferencia del sufrimiento innecesario? En el amor que termina hay un sufrimiento que no puedes evitar. El dolor de perder lo que era valioso. Y ese dolor es el sufrimiento necesario. Es el precio de haber amado. Es el costo de haber sido humano. Pero luego aparece otro tipo de sufrimiento, uno que uno mismo fabrica y que llamamos innecesario. Revisar fotos para destruirte, buscar señales para ilusionarte, escribirle 1000 veces desde la ansiedad, idealizarlo o idealizarla hasta convertirlo en la única persona que, compararte con quien venga después, compararle a esa persona también con el siguiente, inventarte historias para odiarte o culparte, vivir en el y sí qué tal, como si eso resucitara lo que murió. Ese es el sufrimiento innecesario, el que no tiene sentido, el que no te transforma, el que solo te mantiene
ahí, dañado. La trampa es que creemos que ese sufrimiento es amor, pero muchas veces es miedo, dependencia o el ego herido. Y acá viene una disyuntiva que nadie quiere aceptar. Para sanar a veces hay que sufrir, pero si no sanas, también vas a sufrir. Entonces la pregunta real es, ¿qué sufrimiento vas a elegir? ¿El del duelo digno, que te abre un camino, que te da un sentido? ¿O el del apego desesperado, que te encierra y te deja en la resignación sufriendo? ¿Por qué aceptar el final se siente como una muerte? ¿Y qué significa morir a una versión de ti? Porque en el fondo no estás soltando solo una persona, estás soltando una identidad. Habías construido una versión de ti con ese vínculo. Soy alguien elegido, soy alguien amado, soy alguien que pertenece, soy alguien que tiene un futuro. Y cuando el amor se acaba, esa versión entra en crisis. Y eso se siente como morir. No es exageración. El cuerpo lo vive así. Por eso la ansiedad, el vacío, el insomnio, el nudo en la garganta, en el pecho, la náusea. Tu mente, como todo tu cuerpo, busca el equilibrio, la homeostasis, quiere volver a lo conocido. Y por eso intenta revivir lo muerto con estrategias desesperadas, con mensajes, discusiones, pruebas, control, celos, escenas, promesas. Pero llega un punto en que la vida te pide algo radical. Dejar morir lo que ya no puede vivir. Y esto es duro, pero es verdadero. Hay personas que prefieren destruirse antes que transformarse. No porque sean débiles, sino porque no saben que existe una vida después de esa versión. Aceptar el final es un duelo doble. Por un lado el duelo por el otro, y por otro lado el duelo por quien eras cuando lo amabas. Y cuando logras atravesarlo ocurre algo extraño. Renaces más consciente, más humilde, mucho más real. ¿Cómo se practica la aceptación en el cuerpo cuando el corazón no coopera? Aceptar no es una idea, aceptar es una postura interna. Tu cuerpo, cuando se activa el dolor, quiere hacerlo de siempre, cerrarse, tensarse, apretar, luchar o huir. Y la aceptación es lo contrario de la reacción intuitiva. La aceptación es abrirte y recibir. Abrirte no significa exponerte al daño. Significa permitir que la experiencia exista sin que tú tengas que destruirla. Es decirle a tu dolor, no voy a pelear contigo. Puedes estar aquí y aún así yo sigo vivo. Hay un secreto terapéutico poderoso. Lo que aprietas se vuelve más sólido. Lo que sueltas se vuelve más blando. Por eso la aceptación se entrena con cosas simples pero poderosas. Respirar sin contener el aire como si fueras a ahogarte. Relajar el pecho, el cuerpo, cuando quieres endurecerte. Llorar sin justificarte. Sentir el vacío sin correr a llenarlo. Caminar con el duelo encima sin convertirlo en excusa para desaparecer. Aceptar es dejar que el dolor ocupe espacio, hasta que por ocupar tanto espacio se diluye. Porque el dolor, cuando es mirado, pierde su tiranía, su fuerza, mientras que cuando es evitado, se vuelve un monstruo. ¿Qué significa soltar con dignidad cuando todavía amas? Soltar con dignidad no es hacerte el fuerte. Eso muchas veces es una resignación maquillada. Soltar con dignidad es mirar lo que pasó sin mentirte. Es aceptar 3 verdades que duelen. No siempre seremos amados como queremos. Lo que parecía eterno puede dejar de serlo en cualquier momento. No podemos tenerlo todo, ni saberlo todo, ni hacerlo todo, y mucho menos retenerlo todo. Soltar con dignidad es devolverte el peso que le echaste encima, la culpa de salvar lo que no podía salvarse solo con amor. Porque hay vínculos que mueren, no por falta de amor, sino por falta más bien de conciencia, de respeto, de compatibilidad, de madurez o de disposición. Y hay una frase que a muchos les cambia la vida. Aceptar no es rendirse. Aceptar es dejar de insistir en estrategias que claramente ya no funcionan. Miren, hay amores que se terminan y aún así pueden convertirse en algo valioso. Pueden convertirse en aprendizaje, en límites sanos, en humildad, en mayor claridad, en la capacidad de amar mejor. Un cierre digno es
Te agradezco lo que fue. Lloro lo que no pudo ser. Y elijo vivir aunque duela. Porque el duelo no es el fin del amor. El duelo muchas veces es el inicio del amor propio, que no se mendiga más. Bien, muchas gracias por acompañarme en este nuevo episodio de Ad Propositum. Ya saben, suscríbanse, compártanlo con alguien que le pueda servir y nos vemos en una próxima edición.